Vamos a tocar un tema que es dentro de lo que es la semiología del cuello. Hay un apartado que es el examen del sistema cardiovascular, que es el paquete vascular nervioso del cuello, donde está la arteria carótida y la vena yugular. Básicamente hay dos cosas importantes que uno debe tener presente en la semiología del paquete del cuello, del paquete vascular del cuello. La arteria carótida es el latido más proximal al corazón. La sangre sale del ventrículo, primero va hacia la carótida y después va hacia la subclavia y al pulso radial. O sea que si uno tomara pulso carotídeo y pulso radial, habría una cierta diferencia entre la amplitud, primero el pulso carotídeo y después el pulso radial. Este pulso carotídeo se usa básicamente en dos situaciones. Los dos tips que no pueden dejar de conocer es, primero, si yo tengo un paciente inconsciente y quiero detectar si está durmiendo, si está en coma o está en parada cardíaca, está en paro cardíaco, el pulso a tomar es el pulso carotídeo. ¿Dónde lo toman? Si esta es la tráquea, ¿sí? Esto es el músculo esternocleidomastoideo. En el medio, en el triángulo que se forma entre la tráquea y el esternocleidomastoideo, yo aprieto ahí, ¿sí? Y palpo perfectamente bien el pulso carotídeo. Se toma con 3 dedos también, pero lo importante es, ante una emergencia, buscar ese pulso, porque es un pulso amplio, es fácil de detectar. Pero ojo, no se toma acá, no se toma sobre el músculo esternocleidomastoideo, no muy abajo, sino que en ese triángulo, ¿sí?, que queda entre el esternocleidomastoideo y la tráquea, sobre la base, ahí ustedes meten los dedos profundo y palpan el latido del pulso carotídeo. No es conveniente tomarlo de los dos lados, porque no se olviden que esto provoca un reflejo vagal. La compresión del seno carotídeo provoca descenso de la frecuencia cardíaca. Hay una serie de receptores, ¿sí?, de presión y de frecuencia cardíaca, donde el hecho de estimular ese seno carotídeo haría bajar la frecuencia cardíaca, y si uno lo hace bilateralmente puede provocar paro cardíaco. No es frecuente, pero puede ocurrir, o una asistolia muy prolongada. Con lo cual, el pulso carotídeo se palpa en condiciones de que un sujeto esté en coma o durmiendo, yo lo desconozco, quiero estar seguro. El primer acto de un médico antes de iniciar el RCP es palpar el pulso carotídeo. ¿Dónde lo palpo? En el triángulo que está entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. Profundo ahí, voy a buscarlo, siento pulso, hay latido cardíaco funcionante. No percibo el pulso, lo estimulo, señor, no percibo el pulso, está en paro cardíaco, empiezo RCP. La segunda posibilidad es que el paciente que tengo es un paciente que tenga una arritmia, una taquiarritmia, específicamente lo que llamamos en medicina taquicardia paroxística supraventricular, TPS. Es una frecuencia muy alta, es una arritmia de altísima frecuencia, es benigna porque esto no genera mortalidad, pero muchas veces haciendo masaje del seno carotídeo, insisto, de un lado solo, esta arritmia, como genera por varo y presoreceptores, tiene cronotropismo negativo, puede bajar y puede cortar la arritmia antes de empezar con fármacos, ¿sí? Entonces, el masaje del seno carotídeo puede cortar una taquicardia paroxística supraventricular. Son las dos cosas que tienen que recordar de lo que es el pulso carotídeo. Primero, ¿dónde lo encuentran? Clarísimo eso, porque si lo buscan acá atrás nunca lo van a encontrar. Segundo, que es para detectar si un paciente requiere o no iniciar RCP. Lo han visto en RCP, lo van a volver a ver muchas veces en RCP.
Lo tercero es que se use el masaje del seno carotídeo para intentar bajar la frecuencia cardíaca y transformar una taquicardia paroxística, un paciente que está con mucha frecuencia cardíaca, ¿sí? Después del masaje pasa a una frecuencia cardíaca normal, entre 60, 80 por minuto. Muchas veces corta. Si no corta con masaje, la cortamos con fármacos, ¿sí? Entonces, eso respecto del pulso arterial carotídeo del cuello. Respecto del otro pulso, que es el pulso venoso, no tiene que haber mucha confusión en todo lo que les explicamos en fisiología sobre el pulso venoso. El pulso venoso, en primer lugar, es la posición donde yo evalúo al paciente. El paciente, si estuviese un paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Un paciente en decúbito dorsal, la vena yugular está totalmente ingurgitada. O sea que toda la vena yugular se ingurgita si el paciente en decúbito dorsal. Si el paciente eleva la cabeza, o está parado, o está sentado como yo, no se ve la vena yugular interna. O sea que la vena yugular, si estoy sentado o estoy parado, está colapsada. Si estoy acostado, se rellena. A ese relleno se lo llama ingurgitación yugular. ¿Está claro? Entonces, la correcta evaluación del pulso venoso se debe hacer con el paciente, con la cabeza, supongo que acá hay una almohada, ¿sí? Entonces la cabeza del paciente, nuestro paciente, tiene la cabeza, este es el cuello del paciente, este es el tórax del paciente, esta es la espalda, ¿sí? Entonces, uno si con la palma de la mano dirige la palma de la mano hacia el cuello, traza una línea imaginaria que vaya desde el tórax hasta el cuello, el paciente tiene acá un ángulo de 45 grados, ¿sí? El ángulo entre el cuello y el dorso es de 45 grados y uno desplaza imaginariamente una línea que va hacia la base del cuello, las venas yugulares se ingurgitan hacia ese nivel. Ese es el nivel normal de ingurgitación yugular. Entonces, acá el tip 1 es que la vena yugular está ingurgitada normalmente cuando yo evalúo al paciente con 45 grados entre la cabeza y el plano de apoyo que es la cama. En ese momento, si yo trazo una línea imaginaria desde el tórax hacia la base del cuello, eso marca el nivel normal de ingurgitación yugular. Se imagina que cuanto más falla el corazón, más se acumula sangre venosa en el sistema anterógrado, ¿sí? O sea, todo lo que es el sistema, retrógrado, todo lo que es retrógrado se ingurgita, se rellena, se pone azul, la cianosis, ¿sí? La ingurgitación yugular, la hepatomegalia, todo eso aparece en el fallo cardíaco que se expresa con fallo anterógrado, poca sístole, fallo retrógrado, acumulación de sangre en el circuito pulmonar, en el hígado y en las venas del cuello. Con lo cual, si esto estuviese por encima de ese plano imaginario, yo diría que mi paciente tiene ingurgitación yugular. ¿Qué me hace pensar eso? Que estoy viendo un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Puede ser un EPOC, puede ser una insuficiencia cardíaca, pero esta hipertensión pulmonar se va a expresar con una ingurgitación yugular anormal, por encima de su nivel normal, que es el que antes les comenté. Es un tip. Insisto, se evalúa con la cabeza ligeramente hacia arriba. ¿Cuánto? Que haya un ángulo más o menos de 45 grados respecto del plano de la cama. Segundo, que tiene que estar por encima de esa línea imaginaria que sigue del tórax hacia el cuello. Y el hecho de que esté ingurgitada, lo que nos hace pensar que estamos ante hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar
puede ser cardíaca, insuficiencia cardíaca, fallo, ¿sí?, retrógrado, o hipertensión pulmonar porque la sangre le cuesta llegar al pulmón. Este es un tip. El segundo tip es las características del pulso venoso. Básicamente, lo que tiene que acordarse en semiología es que el pulso venoso, al revés del pulso arterial, si esto fuera la sístole y esto fuera la diástole, empecemos con la diástole, ¿sí? Y esta es la sístole. Ustedes se acuerdan que la sístole, yo lo que tenía era la tricúspide cerrada, ¿sí?, la sigmoidea abierta, y el corazón se empieza a contraer y la sangre sale hacia la aorta y hacia la pulmonar. Y en la diástole, al revés, la sangre está, la tricúspide abierta, la sangre llenando el ventrículo, ¿sí? En la diástole se cierra el ventrículo, cuando se cierra la tricúspide, ahí se produce el primer ruido cardíaco que da comienzo a la diástole. Cuando el ventrículo se vació y se cerró, la sigmoidea, se produce el segundo ruido cardíaco y ahí se acabó la diástole. Perdón, la sístole. ¿Ok? La sístole comienza con la cierre de las aurículas ventriculares, apertura de las sigmoideas, termina con el cierre de las sigmoideas, luego de esto va a venir la apertura de las aurículas ventriculares. ¿Qué pasa con el pulso venoso? En el pulso venoso hay una doble elevación diastólica con colapso sistólico, ¿sí? Cuando uno estudia en fisiología o en algunos libros de semiología incluso lo que es el pulso venoso, estudia toda una serie de situaciones que van pasando en la aurícula con el pulso venoso, pero uno lo que tiene que evaluar clínicamente, un clínico lo que dice es, primero, ¿el pulso venoso es positivo o el pulso venoso es negativo? El pulso venoso negativo es lo normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay colapso en la sístole. El pulso venoso durante la sístole se colapsa, con lo cual eso se coloca en la historia clínica como pulso venoso negativo. ¿Cómo lo puedo ver? Y podría tomar el pulso radial, y si junto con el pulso radial veo que la yugular no colapsó, tengo un pulso venoso positivo. Esto es anormal. Esto hace pensar en hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, es poco. ¿Qué es esta doble elevación diastólica? Lo más importante es que esto corresponde básicamente, ¿sí?, a la contracción de la aurícula. La aurícula se contrae en la última parte del lleno de la aurícula. Esta segunda elevación es cuando la tricúspide cerró, ¿sí?, cierra la tricúspide y marca el comienzo de la sístole, un poquito antes, ¿sí? Esto sería el cierre de la tricúspide. Esto es contracción auricular. Y esto es el cierre de la tricúspide, que también se refleja en el pulso venoso. Esa doble elevación diastólica, esta es la onda B, ¿sí?, es lo que yo veo en la diástole, y después en sístole, esto, como se abre la tricúspide, la aurícula se vacía y obviamente la yugular se colapsa, ¿sí? Esto genera acá hay una onda que es la onda C, que corresponde a un golpe carotidio, si se lo olvidan mejor. Acá hay dos valles, el valle X y el
y el Valleí, también yo creo que no tienen trascendencia. Ustedes no van a ser expertos en esto, tienen que recordar tips que sí son expertos en esos tips, donde primero la posición de la cabeza para evaluarlo, segundo el nivel de ingurgitación yugular, tercero que es una doble elevación diastólica seguida por un colapso sistólico. Cuando eso ocurre el pulso venoso es negativo y es normal. Cuando eso no ocurre y esto es positivo, quiere decir que el pulso venoso es positivo y habla de hipertensión pulmonar y es patológico. Si les preguntan más, esa doble elevación corresponde a la contracción auricular, ¿sí?, al cierre de la tricúspide, ¿sí?, y el colapso sistólico del pulso venoso, que es cuando la aurícula se vacía y obviamente la yugular se colapsa. Así que esas son las dos cosas que evaluamos en el cuello.